¿Qué? Ah, sí. Chicos, buenas tardes. Soy la doctora Gabriela Salinas, médico otorrino del Hospital General, y que en esta oportunidad le voy a dar la clase de lo que es semiología de garganta y patología inflamatoria. Ya llevo aquí 3 años enseñando en la Católica. Es la primera vez que estamos haciendo presencialidad y sí estoy viendo mis grupos de práctica por aquí, ¿no? Me falta un grupo de práctica. Ya entonces vamos a comenzar, vamos a tratar de hacer esta clase un poquito más amena. Este es un examen básico que ustedes tienen que aprender a realizar porque a todo paciente le revisamos la garganta, ¿no? A ustedes van a venir pacientes con dolor de garganta y es mínimo lo que ustedes tienen que aprender a analizar lo que es una garganta, ¿ya? Entonces comenzamos, chicos. Para hablar de lo que es todo lo que es orofaringe, tenemos que hablar principalmente de la faringe. Vamos a ver que la faringe, ¿se me escucha, chicos? Sí, la faringe es un órgano impar, mediano, simétrico, que como vemos en la imagen, va a estar desde la base externa del cráneo hasta la sexta o séptima vértebra cervical. Esta va a ser de un tracto fibroso, como visualizamos. Y hacia la parte anterior va a tener un límite que es el cartílago cricoides, y más hacia arriba vamos a ver lo que es la boca, la orofaringe. Entonces, para hablar de faringe vamos a dividirla en 3 partes. En la parte más superior, que es la rinofaringe, que es la parte posterior de la nariz, lo que son las zoanas. La segunda parte es la orofaringe, pero la última parte es lo que es la hipofaringe o laringofaringe, que en esta clase no la vamos a coger porque en la siguiente clase lo que vamos a ver es ¿qué tenemos que ver en rinofaringe? Vamos a ver que esta va a delimitar, va a ser como un conducto que va a delimitar en la parte superior con los folículos que forman la amígdala faríngea. ¿Cuál es la amígdala faríngea? ¿Ustedes se acuerdan? La amígdala faríngea también es llamada adenoides y vamos a ver más adelante que es una patología muy frecuente en niños, ¿ya? En la parte anterior es inexistente, como les dije acá de estar lo que son las zoanas. Si nosotros podemos ser más acuciosos en ver, lo que podemos visualizar acá son las colas de los cornetes, tanto superior, medio e inferior, que se pueden visualizar desde esta parte. En las partes laterales vamos a ver los orificios tubarios y por detrás va a estar la fosa de Rosenmüller. Importante conocer esto porque si hay, por ejemplo, una hipertrofia adenoidea que llega hasta esta parte, los pacientes pueden tener una alteración en los oídos, lo que es una otitis media serosa o otitis medias agudas arteriales. Y por último, en la parte inferior lo que vamos a visualizar es el velo del paladar. En lo que es orofaringe, vamos a ver que el límite ya también superior de esto va a ser el velo del paladar. Hacia adelante se va a comunicar con el istmo de las fauces, que va a estar conformado por los pilares anteriores y posteriores y las amígdalas palatinas, y hacia abajo va a estar con un plano horizontal, vamos a trazar el hueso iliaris. Hacia los costados van a estar los ángulos laterales de la laringe y hacia la parte de atrás la faringe propiamente dicha. ¿Qué también vamos a hablar cuando hablamos de lo que es faringe? La que es la cavidad toral, porque les he dicho que hacia adelante vamos a ver nosotros la cavidad toral. Entonces, ¿qué tenemos que visualizar acá? La cavidad toral se va a dividir en 2 partes, en un vestíbulo y en una boca propiamente dicha. El vestíbulo va a ser el espacio que se encuentra entre los dientes y los labios, mientras que la boca va a estar conformada por lo que son dientes, encías, lengua. ¿Ya?
Vamos a ver que el techo de la boca va a estar formado por un arco óseo, que sería el paladar duro, y este paladar duro hacia el fondo se va a continuar con lo que es el paladar blando, que es algo más fibroso, y va a terminar en lo que es la úvula. Y el suelo de la boca va a estar formado por un tejido móvil que va a ser la lengua, como nosotros conocemos, ¿no? Esta va a estar anclada con su base al suelo y con el frenillo, que también es importante evaluar en lo que es la cavidad oral en pacientes, en niños que no pueden pronunciar adecuadamente las palabras, ver si tiene o no tiene frenillo el paciente. Después, que vamos a ver en la superficie dorsal, lo que son las papilas gustativas, las papilas filiformes, con la V, que es importante visualizar. Y por último tenemos lo que son las glándulas salivales, donde van a estar las parótidas, las submandibulares y las sublinguales. Y la última parte de la faringe, que es la laringofaringe, que como dije más adelante, eso va a ser la próxima clase que vamos a tocar, lo que es todo lo que está dentro. La irrigación. Es importante que ustedes conozcan la irrigación, porque la gran mayoría de esta irrigación va a proceder de lo que es las ramas de la carótida externa. Es por eso que muchas veces cuando nosotros hacemos cualquier tipo de cirugía, ya sea adenoidectomía o amigdalectomía, el mayor riesgo de estas cirugías es el sangrado. ¿Por qué? Porque todas las arterias son ramas de la carótida externa. Entonces acá tenemos la arteria tonsilar, que es rama de la arteria facial, la arteria palatina ascendente, que es rama también de la arteria facial, la arteria faringe ascendente, que esa viene directamente de la carótida externa, la arteria palatina descendente, que viene de la arteria maxilar, rama de la carótida externa, y la arteria lingual dorsal, que viene de la arteria lingual. Entonces vemos en esta imagen que absolutamente todas estas arterias son ramas de la carótida externa. Entonces por eso es importante que ustedes sepan anatomía y irrigación de estas zonas. Ahora, hablando del anillo de Waldeyer, ¿alguno de ustedes conoce el anillo de Waldeyer? ¿Sí? ¿Qué nos ayuda este anillo de Waldeyer? Que es importante que ustedes lo conozcan. Este anillo de Waldeyer es un sistema linfático, es el principal sistema linfático que en niños, cuando somos pequeños, nos ayuda en nuestras defensas. ¿Por qué? Porque es el primer lugar donde va a haber la presentación de antígenos hacia nuestro sistema inmunitario. Entonces va a cumplir una función de protección y defensa de las vías aéreas superiores y digestivas para la captación de gérmenes patógenos que pueden entrar ya sea por la nariz o por la boca y así presentarlos y desencadenar nuestra respuesta. Entonces, cuando somos muy pequeñitos, este anillo de Waldeyer es muy importante. Ustedes saben que los niños se enferman recurrentemente, entonces es importante conocer este anillo de Waldeyer. ¿Por qué tiene el nombre de anillo? Porque si nosotros vemos en la imagen inferior, da la formación de un anillo, comenzando en la parte más superior lo que son las adenoides o amígdalas faringias. Es importante que sepan su nombre sinónimo porque se lo pueden poner como nombre sinónimo. Bajamos, que están las amígdalas tubáricas o también las amígdalas de Gerlach. Seguimos bajando, estamos con las amígdalas palatinas, que son las que vemos simplemente a la orofaringoscopía, que son las causantes de las llamadas amigdalitis. Y por último tenemos la amígdala lingual, que es en la base de la lengua, que es más difícil de visualizar. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una alteración de la amígdala faríngea? Muchas veces puede haber una hipertrofia de esta amígdala faríngea y dar una insuficiencia respiratoria nasal, en el caso de lo que son la hipertrofia adenoidea. Y aquí el tratamiento es la adenoidectomía, es decir, extirpar esas amígdalas faríneas. Cuando hay una alteración de la amígdala tubárica, vamos a ver que esta se relaciona mucho con la alteración de la trompa de Eustaquio. Y si hay una alteración de la trompa de Eustaquio, lo que va a haber, hemos dicho, problemas ópticos, ¿no es cierto? Otitis medias agudas a repetición o la llamada otitis media serosa. Las amígdalas palatinas, como dije, que son las que nos van a producir las llamadas amigdalitis que todo el mundo hemos visto, y por último la amígdala lingual, que no tiene mucha importancia. Semiología. Hablando de semiología, es importante que cuando nosotros hagamos una exploración de la faringe debemos revisar las tres regiones que les hemos dicho: la rinofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. La hipofaringe es difícil de visualizarla en un examen físico. Normalmente nosotros necesitamos de estudios accesorios para poder visualizarla, como el estudio que de seguro muchos de ustedes han visto y en prácticas, que es el examen de nasofibrolaringoscopía, ¿no? Que con una camarita llegamos hasta la parte de atrás y podemos ver todas las partes del hipofaringe. Luego, siempre es importante ver la anamnesis, ¿ya? ¿Qué es importante? Ver los antecedentes familiares y personales, así como los datos sobre la dolencia que refiere el paciente.
Si un paciente me va a llegar a la consulta y me dice, doctora, yo estoy con 3 días de dolor faríngeo, lo más probable es que nosotros vamos a dar, de acuerdo si veamos si es viral o bacteriana, antibióticos, antiinflamatorios, todo para su cuadro de ese momento. Pero si me viene a la consulta un paciente que me dice, no doctora, yo tengo este dolor de 1 a 2 meses, ¿vamos a continuar dando antiinflamatorios y antibióticos? Lo más probable que no. Lo más probable es que en estos pacientes pediremos exámenes auxiliares, un cultivo, una nasofibro, para ver qué es lo que está produciendo que el paciente haga esta amigdalitis ya más crónica, ¿no? ¿Qué más tenemos que ver? Si el paciente ya ha recibido tratamiento médico o no. Muchas veces, y eso les va a tocar muchas veces, que los pacientes vienen diciendo, he ido a la farmacia y me he tomado citromicina, porque es lo que siempre recetan los farmacéuticos, me he tomado citromicina, 3 pastillitas y no mejora. Ustedes saben que el tratamiento de la citromicina, ¿cuántos días es? 5 días mínimo, ¿no? Entonces ya a ese paciente no le van a volver a dar la citromicina y van a decir, completaremos su antibiótico, no, porque lo más probable es que la citromicina la haya tomado hace una semana, hace 5 días, tendrán que rotar antibiótico, amoxicilina, ácido clavulánico, otro tipo de antibiótico. ¿Qué más? Es importante también ver la profesión del paciente. Aunque no lo creen, muchos pacientes que vienen con amigdalitis crónica pueden estar expuestos a sustancias en su ámbito laboral que le están produciendo tal vez un proceso alérgico, una rinitis alérgica. Este paciente no me respira por la nariz, me respira por la boca y está haciendo una faringitis. Entonces es importante también preguntar la relación laboral. Si están sometidos a contaminación, polución, amianto, carpintería, todo ese tipo de cosas. Después es importante lo que es el hábito higiénico y dietético. Y ya, como hablábamos con mi grupo de prácticas, en otorrino el factor más importante para algún tipo de cáncer de otorrino es el cigarro, fumar. ¿Ya? Entonces, prohibido a todos ustedes fumar, que a la larga pueden tener algún problema de cáncer, un tumor en hipofaringe, entonces eso es importante. ¿Ya? Antecedentes quirúrgicos previos, si el paciente ya se le realizó una amigdalectomía, se le ha hecho una septoplastia, una cirugía nasal funcional, si hay enfermedades concomitantes, hipertensión, reflujo gastroesofágico, hernia y tal. Por ejemplo, en hipertensión, muchas veces los pacientes se medican con ¿qué? No, los hipertensos. Captopril, enalapril, ¿cierto? Son llamados IECA. Entonces, ¿cuál es el efecto adverso? ¿Se acuerdan de esto? 2, ¿no? Entonces, muchos pacientes pueden venir refiriendo cuadros de tos que no se les pasa. Entonces, es importante ver ese antecedente de hipertensión arterial. El reflujo gastroesofágico, la hernia hiatal, todos estos van a hacer que el ácido de la barriga que normalmente producimos sea más fácil que suba hacia la vía aérea superior y produzca quemaduras. Y es el llamado síndrome de reflujo faringolaríngeo. Entonces el paciente puede tener esos síntomas: dolor de garganta, sensación de cuerpo extraño, muchas veces hasta disfonía, alteración en la voz, y solamente por una inflamación del reflujo. Entonces todo esto es importante conocer en los pacientes. Luego pasamos a la exploración física. En la exploración física vamos a hacer primero una visión directa por inspección simple, ¿ya? Esto se prefiere realizar más en los niños, porque los niños no te van a abrir fácilmente la boca y van a querer que les metas el bajaleo. Van a gritar, van a llorar. Entonces, lo más fácil para que ustedes puedan manejar un niño es decirles: solamente ábreme la boca y yo con esta lucecita te voy a alumbrar. ¿Ya? Ya cuando se han ganado un poco más la confianza del niño, recién utilizarán el bajaleo. Entonces, primero tienen que hacer una inspección directa, tratar de ver para evitar que se produzca el reflejo nauseoso, que es lo que no les gusta mucho. Que es importante también que se le diga al paciente que se retire las prótesis. Muchas veces los abuelitos tienen unas prótesis pegadas al paladar. Entonces, eso, si ustedes nunca han visto, hasta les puede hacer pensar que hay un tumor o otra cosa, simplemente es la prótesis. Entonces, es importante decirle al paciente que saque todo tipo de cosas que tenga a nivel de la boca, ¿no? ¿Qué más podemos visualizar acá? Ver cómo está la movilidad del paladar blando. Se le puede decir al paciente que repita la letra A constantemente y nosotros vamos a ver cómo el paladar blando sube en su forma normal. Pero cuando hay parálisis facial, cuando hay alguna alteración, incompetencia velopalatina, el velo del paladar no va a subir adecuadamente, o una parte nomás va a subir y la otra no. Entonces, en estos pacientes tenemos que tener más cuidado, especialmente, digamos, si vamos a operar adenoides en estos pacientes.
Teniendo ya una incompetencia del velo palatino, si nosotros hacemos la cirugía de adenoides, vamos a producir una mayor incompetencia y estos niños van a estar atorándose a cada rato, van a tener una voz, una rinolalia abierta, es decir, una voz nasal. Entonces es importante siempre evaluar la funcionalidad del palato. La movilidad lingual, pidiendo al paciente que saque la lengua de la boca, importante para descartar lo que es frenillo lingual. Y por último ya utilizaremos lo que es el depresor lingual. Nosotros a los pacientes nunca les decimos sáquenos la lengua, porque si nos saca la lengua, la parte de atrás sube, no podemos llegar a visualizar el borde inferior de las amígdalas palatinas. Entonces solamente al paciente se le dice abra la boquita y nosotros entramos con el depresor y bajamos, y no es tanta la incomodidad que cuando el paciente está sacando la lengua. ¿Ya? Acá tenemos una maniobra importante que es la maniobra de compresión amigdalina, o llamada también la maniobra de Vigo-Smith. ¿Para qué nos sirve esta maniobra? Principalmente para descartar lo que son amigdalitis crónicas. Pacientes que se quejan de 1 o 2 meses de dolor faríngeo, nosotros visualizamos y no vemos nada, podemos realizar esta maniobra. ¿En qué consiste? Con un bajalengua, deprimir la lengua, y con el otro bajalengua apretar lo que es la amígdala palatina hacia el hipofaringe. Entonces vamos a ver que puede salir los llamados tonsolitos, que son unas piedritas de mal olor que pueden estar produciendo esta faringitis crónica al paciente. ¿Ya? Luego tenemos la palpación. Muchas veces, había una época que yo trabajaba en la liga contra el cáncer, entonces venían muchos pacientes para descartar lo que eran tumores a nivel de lengua, a nivel de boquita. Entonces muchas veces me decían, doctora, yo siento una bolita que está debajo de la lengua. Entonces, ¿qué es importante hacer la palpación? Porque a simple vista, por todo el tejido mucoso que hay a nivel de la cavidad oral, va a tapar tumoraciones, entonces es importante la palpación. Entonces, ¿cómo se realiza la palpación? Nosotros tenemos que comprimir el cuellito hacia arriba y con la otra mano palpar la base de la lengua, y así va para poder visualizar lo que son tumoraciones. Igual también nos va a ayudar esta palpación bimanual también a palpar lo que es el paladar blando para ver si hay incompetencia velopalatina. Por ejemplo, en pacientes que tienen labio leporino y paladar hendido, hay un tipo de paladar hendido que crece bien en el paladar, pero no se ha terminado de cerrar. Entonces, con la palpación nosotros podemos ver si está completamente abierto y solamente ha crecido tejido cutáneo. Entonces, por eso también es importante lo que es la palpación. Entonces, ¿qué vamos a visualizar acá? Los labios, la simetría, el color, el aspecto. Si hay parálisis facial, normalmente la boquita se va a desviar a un lado, ¿no es cierto? Si hay presencia de vesículas, para descartar herpes labial, úlceras. Si hay edema, por ejemplo, en un angioedema podemos visualizar los labios. La mucosa bucal, si está pálida en anemias, amarilla en ictericias. Si hay la llamada escarlatina, donde va a estar toda la mucosa oral rojo escarlata. Si hay manchas blanquecinas rodeadas por una aureola roja sarampión. Si aparte hay un exantema cutáneo, entonces podríamos pensar en rubiola. Si hay presencia de aftas. Luego evaluaremos lo que son las encías. Por ejemplo, vemos en esta imagen cómo hay un sangrado alrededor de las encías. Entonces, esto nos puede decir que el paciente, porque normalmente no todos sangramos de las encías, entonces si vemos un paciente que sangra fácilmente al lavarse los dientes, hay que descartar en ellos alguna coagulopatía, algún tipo de estas enfermedades, ¿no? Y dientes, es importantísimo evaluar también los dientes, a pesar que nosotros no somos odontólogos. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces una mala oclusión dental va a producir alteraciones en la articulación temporomandibular. Entonces van a venir pacientes que van a decir, doctora, yo sufro de dolor de oído, siempre es un dolor que me viene por acá, se me va por acá atrás, toda una sintomatología te dice. Y simplemente puede ser porque tienen una mala oclusión dentaria, los dientes inferiores están por fuera de los superiores y hace que tenga una mala oclusión dental. Entonces en las noches cuando él duerme, lo más probable es que hace bruxismo. Y al día siguiente comienza con una inflamación de la articulación temporomandibular que los pacientes más lo relacionan como tal. Ustedes van a ver el oído, la membrana timpánica está íntegra, no hay ningún tipo de inflamación, pero solamente hacerles abrir y cerrar la boca van a sentir crujido de esta articulación. Entonces, por eso también es importante evaluar lo que son los dientes y la boca. En amígdalas, siempre hay que ver el tamaño, la simetría, su aspecto. Normalmente las amígdalas son clípticas, ver si hay ulceraciones, si hay fibrinas, si hay quistes de retención. Es importante también descartar lo que es absceso plemoamigdalino, que vamos a ver más adelante. Entonces, normalmente estas son las amígdalas
¿cómo se llaman estas amígdalas? Parafilas, ¿no es cierto? Entonces, normalmente van a ser simétricas, casi en todos los casos que ustedes evalúen entre todos sus compañeros, casi siempre van a ser de un grado 1, es decir, que van a estar dentro de lo que es el pilar anterior, este es el pilar anterior. Estas, por ejemplo, podríamos hablar que son en un grado 2, y estas de acá, que son completamente obstructivas, que ya están chocando la úvula, estaríamos hablando de un grado 3 y un grado 4. Entonces, lo más probable es que en esta fotografía el paciente vaya a cirugía, ¿sí? Es importante ver que estas amígdalas, como vemos en estas fotos de arriba, tienen que ser simétricas, parecidas en tamaño, en textura. Pero a diferencia de esta foto inferior, de estas dos fotos inferiores, donde esta amígdala, la amígdala derecha es más grande, podemos hablar de un grado 2, mientras que la amígdala izquierda es un grado 1, no se ve, no sale del pilar anterior, al igual que en esta otra imagen. Entonces, cuando nosotros veamos esta asimetría de amígdalas, ustedes no se van a quedar al paciente y le van a dar antiinflamatorios, no. Porque lo más probable, todo en nuestro cuerpo tiene que ser simétrico. Yo siempre les explico así a los pacientes. Tú tienes que tener una mano, la otra mano tiene que ser igualita. Un ojo, el otro ojo igualito. O muy poca debe ser la diferencia. Pero cuando hay una alteración tan notoria, hay que descartar en estos pacientes que estén sufriendo un cáncer, un linfoma. ¿Ya? Entonces, estos pacientes, de preferencia, yo les digo, asimetría de amígdalas, hay que sacarlas y hay que mandarlas a análisis. Porque no voy a hacer que un cáncer se está desarrollando. Entonces, asimetría de amígdalas, sospecha de malignidad, la mandan al doctor. Las amigdalitis, que es lo más común que van a ver, acá es importante que ustedes sepan diferenciar entre lo que es una amigdalitis aguda, viral, y una amigdalitis bacteriana, ¿ya? Porque de acuerdo a esto, ustedes van a iniciar o no antibióticos. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de una amigdalitis viral, solamente daremos ¿qué? Antiinflamatorios, antihistamínicos más que todo. Pero si es una amigdalitis bacteriana, comenzaremos a dar antibióticos. ¿Cuál es el principal antibiótico que vamos a utilizar acá? La amoxicilina, ¿ya? Entonces es importante que ustedes diferencien estos tipos de amigdalitis. ¿Por qué? Porque todos han visto que si ustedes le dan la amoxicilina, los pacientes le van a decir, doctora, la amoxicilina no me hace ni cosquillas, cámbienme. Entonces, ¿eso por qué ha sido? Por nuestra culpa. Bueno, y la culpa también de los pacientes que están medicando. Ya. Pero entonces ustedes tienen que saber a qué paciente iniciarle antibiótico y qué paciente no iniciarle. Por ejemplo, en su puesto de salud ustedes van a iniciar con amoxicilina, ¿verdad? Porque normalmente los pacientes de los pueblitos no han llegado a un hospital a dar medicinas más fuertes, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, hacen su consulta privada acá, tal vez comenzarán con amoxicilina ácido flavulánico, con acitromicina, tal vez, ¿no? Con este tipo de antibióticos un poco más. Luego tenemos lo que es el flemón periamigdalino. Como vemos en estas imágenes inferiores, el flemón periamigdalino es una urgencia en otorrino. ¿Por qué? Pacientes que han sufrido de amigdalitis aguda a repetición, muchas veces han hecho que la pus, la infección, vaya a través de la cápsula periamigdalina y empieza a disecar el músculo del paladar, que es el músculo constrictor superior. Entonces, este abombamiento del paladar es pus. Entonces, ¿qué se hace con todo absceso? Drenarlo, siempre tenemos que drenarlo. Entonces, ¿cómo vienen estos pacientes? Es un paciente que viene con mal estado general, viene con, no puede abrirse la boca, ¿ya? Vas a sufrir para poder ponerle baja lengua, vas a sufrir porque ya viene con un trismus refractario, va a venir con un dolor intenso, va a tener disfagia que te dirá, doctora, primero no podía comer sólidos, no podía comer pancito, no podía, y después ya ahora no puedo pasar ni líquidos, ni la saliva puedo pasar porque esto se inflama completamente. Pueden tener un poco de dificultad respiratoria, Entonces, en estos pacientes hay que drenarlo y colocarle una antibioterapia de alto espectro. ¿Cómo qué antibióticos podrían ser? Ceftriaxona y clindamicina. Muy bien, por ahí escucho. Y clindamicina, ¿ya? Porque esto ya es un absceso. Entonces, lo más probable es que esos pacientes se tengan que hospitalizar para dar tratamiento endovenoso antibiótico. Ya lo que les decía del paladar, es importante visualizar lo que es el pelo del paladar, apreciar la movilidad en asquia y parálisis del paladar, perforaciones. ¿Dónde podemos encontrar una perforación del paladar? ¿Han hecho ya el efecto? Sífilis puede ser. ¿Otra cosa? En el mucor. En el mucor, pero en el mucor vamos a ver, aparte de la perforación, costras negruzcas, ¿no? Solo una perforación en el paladar. El paciente viene de la selva,
Leishmaniasis, la llamada UTA, ¿no es cierto? Y podemos encontrar los pacientes con antecedentes que vienen de la selva y ven una perforación en el paladar, pensar en lo que es leishmaniasis UTA. Luego seguimos evaluando lo que es la lengua, las llamadas leucoplasias. Estas son lesiones premalignas, no es cáncer. Entonces muchas veces vamos a visualizar, como vemos en la primera imagen, áreas blanquecinas, indoloras en la mucosa bucal. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Sacamos biopsia. De estos lugares donde están blanquecinos sacamos biopsia para descartar si o no hay cáncer. ¿Ya? Úlceras aftosas, a todo mundo nos ha pasado. Después de un traumatismo en la boca, nos hemos mordido algo, comienza a ver eso. Muchas veces vienen los pacientes porque no curan. Y normalmente estas aftas, ¿cuánto más o menos van a durar? Por lo menos unos 10 días a los que nos han pasado, ¿no es cierto? No es que rápidamente curan. Entonces, decirle al paciente le pueden dar para el dolor, antiinflamatorios, algún medicamento local nomás en la afta para que disminuya y deje eso. La glositis atrófica, ¿se acuerdan de la glositis atrófica? ¿Por qué se debía la glositis atrófica? Deficiente de vitaminas B, ¿cierto? Entonces es importante también descartar eso. Lengua fisurada o explotada se produce a medida que la edad avanza, puede ser ocasionada por restos de alimentos que se acumulan en las grietas de la lengua, como vemos en esta imagen inferior, lo que producen irritación. Entonces muchas veces este tipo de lengua van a venir los abuelitos. Entonces le pueden dar enjuagues bucales con bicarbonato, algo que ayude a limpiar una mejor higiene oral para que el paciente mejore la sintomatología. Lo que es la ránula, ¿alguna vez han visto una ránula? Sí, ¿no? También es una patología común. Es una tumefacción quística generada por obstrucción de una glándula salival menor. Suele observarse, como vemos en la imagen, en la región sublingual, por fuera de la línea media y tiene un aspecto translúcido. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de esta secreción quística? ¿Qué hay dentro? Saliva, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es una punción, pero lo más probable es que se vuelva a llenar porque es una alteración de una glándula. Nosotros tenemos que realizar una cirugía para sacar todo el conducto y no se vuelva. ¿Ya? El épulis, que es un tumor localizado en las encías, como visualizamos en esta imagen, por lo general es más inflamatorio, pero en ocasiones puede ser doloroso. Luego vamos a hablar acerca de los exámenes auxiliares. Por ejemplo, acá tenemos lo que es una laringoscopía indirecta. Esta laringoscopía ustedes lo podrían realizar. Solamente necesitamos este espejito el que utilizan los odontólogos que todos hemos visto, y se le dice al paciente cuando está sentado como está en esta imagen, le decimos que saque la lengua con una gasa, traccionamos la lengua hacia adelante y metemos nuestro espejito. Importancia de este espejito que tiene que estar caliente, ya nosotros tenemos ahí nuestro fuego, nuestro fogoncito para calentar eso y poder meter a la lengua eso. ¿Por qué? Porque si no el mismo aliento lo va a empañar y ustedes no van a poder visualizar nada. Entonces, ¿para qué nos ayuda esta laringoscopía indirecta? Podemos ver primero hacia la parte de arriba para ver la cola de los cornetes, para ver lo que son los rodetes tubáricos, y hacia el inferior para ver lo que es la base de la lengua, la amígdala lingual, la epiglotis. Si tenemos mucha buena suerte y somos muy observadores, podemos llegar a ver lo que son las cuerdas vocales, las bandas ventriculares, las aritenoides, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Ya jalamos la lengua, como vemos en esta imagen, jalamos la lengua hacia afuera, entramos con nuestro espejito, estamos mirando hacia la parte inferior. Esto que es como una sonrisa es la epiglotis, las cuerdas vocales verdaderas, las cuerdas vocales falsas y los repliegues aritenoides. Entonces, esto pueden realizar ustedes cuando vienen los pacientes con sensación de cuerpo extraño. Por ejemplo, viene un paciente diciendo, he estado comiendo pescado, me he pasado una espina y siento, doctora, siento que está acá. Y ustedes están en sus hermanos. Ustedes podrían hacerle este procedimiento para dejarle tranquilo al paciente y decirle, no hay ningún cuerpo extraño, ¿no? Luego tenemos lo que es, lo primero era la laringoscopía indirecta, ahora pasamos a lo que es la laringoscopía directa. Este sí es un procedimiento que se tiene que realizar en sala de operaciones. El paciente puede estar intubado como no intubado. Entonces, cuando esté intubado es normalmente cuando nosotros ya le hemos hecho un examen de nasofibrolaringoscopía, hemos encontrado, por ejemplo, que el paciente tiene un tumor, un papiloma, un pólipo, un nódulo en cuerdas vocales y vamos a operar eso. Entonces, calza el laringoscopio y con nuestras pinzas entramos hasta cuerdas vocales y cortamos ese tumorcito que hay. Eso es cuando el paciente está intubado. Ahí, por ejemplo, nos podemos demorar lo que queramos porque el paciente está protegida su vía aérea. Pero como muchas veces nos ha pasado, cuerpos extraños en niños, ¿ya?
Varias veces nos ha pasado que se han atorado con un pedazo de granadilla, de la cáscara de granadilla, con una pila, con un pedazo de pollo, y la mayoría de veces son niños. Entonces, estos pacientes, ¿vamos a poder intubarlos? No, porque el cuerpo extraño va a estar en las cuerdas vocales. Entonces, si alguien se atreve a intubar, lo único que va a hacer es empujar el cuerpo extraño a tráquea, pues para matarlo más al niño. Entonces, simplemente nosotros lo ponemos en sedación, le decimos a nuestro anestesiólogo que lo ponga en sedación, que esté medio dormido, para que no haya ese reflejo nauseoso, reflejo de sacar el cuerpo extraño cuando esté dormido. Calzamos el laringoscopio y con nuestras pinzas tratamos de sacar el cuerpo extraño. Esta cirugía de extracción de cuerpo extraño es de segundos, minutos, ¿ya? Porque si no se puede, le decimos al paciente, al anestesiólogo, bolsémelo un rato al paciente, que sature bien, ya está saturando 100, ya rápido se vuelve a calzar y vuelve a tratar de sacar el cuerpo extraño. Listo. Luego tenemos la nasofibrolaringoscopia. Este estudio todos lo han visto, creo, en sus prácticas de otorrino. Este es un estudio que ahora está en boca de todos. Todo otorrino tiene que saber hacer este estudio, ¿ya? Porque nos ayuda a visualizar desde que ingresamos, que es por las fosas nasales, hasta que vemos lo que es rinofaringe, orofaringe, hipofaringe. Entonces vemos todo nuestro examen otorrinolaringológico solamente por la cara, ¿no? Entonces acá podemos ver un examen de nasofibrolaringoscopía, ¿ya? Estamos ingresando por fosa nasal derecha. Entonces, ¿esto qué es? ¿No? ¿Y esto qué es? El cornete inferior, lo más probable, ¿no? Este de acá atrás podría ser el cornete medio. Nos vamos a ver el video. Estamos ingresando, no es cornete inferior. Cornete inferior, cornete inferior. ¿Qué creen que es esto? No tiene forma de eso es. Adenoide, muy bien. Es una hipertrofia adenoidea en la parte posterior, ¿no? En la rinofaringe. Nos seguimos bajando. Empezamos a bajar. ¿Esto qué son? Esto. Acá estaba la hipertrofia adenoidea, en la parte superior. En esta parte superior estaba la adenoides. Y acá abajo, esto que está señalando el asterisco. Las amígdalas palatinas. Estamos bajando. Acá también está la otra amígdala palatina. Bastante secreción. Y seguimos bajando y acá vemos qué es esta parte. ¿Qué es esta parte? Ahí está. Esto. Repliegues epiglosos. Y esto que tiene que ver. Y esto. Algo negro. La luz traqueal, ¿no es cierto? Todo este evaluamos, ¿no? Miren acá cuando sale otra vez la hipertrofia de las adenoides. ¿Ya? Entonces, la nasofibra, un procedimiento que a todo mundo se hace, como han visto en sus prácticas, nosotros ponemos anestesia al paciente. Sí. Le ponen con Anestesia local, ¿no es cierto? Cotones o algodones, con lidocaína, epinefrina. ¿Qué nos ayuda la epinefrina? Que también los cornetes, pacientes que tienen cornetes grandes, les disminuyen de tamaño para poder entrar sin dificultad. Luego tenemos otro estudio que se llama la estroboscopía. ¿Alguna vez en sus prácticas? Creo en toda la equipa, creo que un doctor no más que en Lima sí bastante lo manejan y es importante conocer este estudio porque nosotros al hacer la nasofibra han visto que vemos desde lejos. Si el paciente te colabora muy bien, podemos entrar hasta las cuerdas vocales y visualizarlas bien, ver su cierre. En cambio, en la estroboscopía nosotros estamos ahí y grabamos un video y luego lo podemos como que desarrollar en versión lenta y ver cómo está el choque de ambas cuerdas vocales. Entonces, este estudio de estroboscopía casi siempre se hace en los pacientes que presentan algún tipo de disfonía, ¿ya? Porque cuando hablen de disfonía en la próxima clase, vamos a ver que hay por muchas causas. Disfonía es que la voz no le sale claramente al paciente, entonces puede ser que hay tumores que están impidiendo que esas cuerdas vocales choquen,
puede haber inflamación, puede haber un enema de Reinke, puede haber alteración en la musculatura de las cuerdas vocales. Entonces, con un examen de nasofibro no vamos a poder visualizar eso. En cambio, con el examen de estroboscopía. ¿Ya? Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, ¿se escucha algo? ¿No? ¿Y cómo hago para que salga sonido? Ah, es que no está conectado. Ah, no parlan. Ya, bien, por ejemplo. Igual no suena. Entonces le indica al paciente que diga una letra y vemos cómo ambas cuerdas vocales chocan entre sí. Entonces ven como eso no vamos a poder visualizar en la nasofibro, cómo empiezan a mezclarse. Entonces, ese es una estroboscopía normal. Acá podemos ver una paciente cantante que tiene nódulos en cuerdas vocales. ¿Qué son los nódulos? Eso van a hablar más adelante en la próxima clase, les voy adelantando. Normalmente los nódulos se producen cuando un paciente utiliza mucho la voz, hace que las cuerdas vocales empiezan a chancar, entonces crean como callitos, como dos callitos donde empiezan a chancar. Entonces esos son los nódulos. Pueden comenzar como nódulos inflamatorios en un primer momento en los cantantes que dicen, doctor, estoy cantando y de un momento no se me apaga la voz, entonces podemos sospechar nódulos y estamos todavía en un tiempo para tratamientos inflamatorios, corticoides y esos nódulos desinflaman. Pero en pacientes que ya tienen nódulos fibrosos, lo más probable es que estos pacientes tengan que operarse. Entonces acá podemos visualizar en este examen cómo se vuelve. ¿Ves justo estas dos cositas blanquitas que están chocando? Es donde se ha fibrosado y no se llega a cerrar completamente toda la cuerda. Acá vemos otra patología que es un papiloma angiomatoso, es un tumor de sangrecita. Esto lo van a tocar por todas formas en la próxima clase, ¿sí? No sé por qué. Pero para mostrarles que, digamos, por este nódulo que aparece, las cuerdas vocales no chocan adecuadamente, como vemos acá. Pues quedan abiertas, ¿no? Este nódulo angiomatoso. Y acá, por ejemplo, tenemos un papiloma. Igual, ven este papilomita no deja que las cuerdas vocales normalmente se ¿ves? Completamente queda abierta la cuerda vocal, entonces se escapa aire y el paciente no va a tener una voz clara. ¿Ya? Entonces esos son los estudios auxiliares que vamos a hablar en lo que es faringe. Entonces ahora ya hablando acerca de lo que son las patologías. ¿Ya? Comenzamos con patología inflamatoria, la adenoiditis aguda. Vamos a ver qué es una inflamación infecciosa y transitoria de la vía de la faringe. Casi siempre todas las infecciones de otorrino comienzan con una infección viral. Entonces va a ser por rinovirus, virus para influenza o influenza, y cuando hay una sobreinfección bacteriana será el Streptococcus pyogenes o el Pneumoniae. Va a haber acá un cuadro séptico inflamatorio de las vías respiratorias superiores, incluyendo las cavidades nasosinusales y la orofaringe. Con menor frecuencia hay una participación lenta. Como esta adenoiditis aguda también por cercanía va a afectar a la trompa de Eustaquio, entonces la mayoría de niños va a tener otitis medias agudas a repetición. Y es un proceso típicamente pediátrico. ¿Por qué es un proceso típicamente pediátrico? A ustedes les voy a encontrar adenoiditis. Si un otorrino les haría el diagnóstico de adenoiditis, lo jalan. No pueden tener ustedes adenoiditis porque lo más probable es que ustedes todos tengan 24 o 25 años, ¿cierto? Ya, pero lo más probable es que ustedes ya no tengan tejido adenoides. Ya. Entonces no van a desarrollar lo que es una adenoiditis. Vamos a mirar que las adenoides comienzan a desarrollarse a partir de los 2 años hasta los 5 años, tienen un desarrollo exponencial, o sea, crecen rápidamente. Y desde los 5 hasta los 9 años siguen creciendo, pero ya no tan rápidamente. ¿Ya? Entonces, eso es importante que sepa para decidir si a un paciente se va a operar o no se va a operar de acuerdo al grado de hipertrofia adenoidea. Entonces, a partir de los 9 años ya comienzan a haber una involución de estas adenoides. Entonces, personas mayores no van a sufrir adenoiditis aguda. El cuadro clínico
es como una obstrucción nasal, va a haber una rinorrea anterior y posterior, va a haber fiebre, puede haber cefalea. ¿Por qué? Porque pueden empezar a desarrollar lo que es sinusitis de estos niños. Otalgia acompañada de otitis medias agudas, y en la rinofibroscopía o nasofibroscopía vamos a encontrar las adenoides como vemos en estas imágenes, congestivas, agrandadas de tamaño, bañadas de secreción purulenta, como vemos en esto, ¿no? Todo comienza con una adenoiditis vírica y vamos a ver si es que hay una sobreinfección bacteriana, cómo los síntomas empeoran. Por ejemplo, en la rinorrea hablamos que en la adenoiditis vírica va a ser primero mucoide, clara, pero cuando ya hay una sobreinfección bacteriana, esta rinorrea va a ser verde, amarillenta, espesa. Vamos a ver acá adenopatías inflamatorias. Es importante siempre en todo cuadro infeccioso de otorrino palpar las adenopatías, principalmente en el ángulo submandibular. Eso nos dice que ya puede haber una sobreinfección bacteriana o el paciente está desarrollando infecciones repetitivas que por eso está haciendo ganglios, ¿no? Halitosis en la adenoiditis vírica no va a haber, en la sobreinfección bacteriana ya va a haber, porque esta secreción mucosa se queda estancada, lo que se incoana, entonces al final se infecta y hay este mal olor, ¿no? Tratamiento antibióticos. ¿Con qué? Con lo que son las penicilinas. ¿Con qué? Como amoxicilina, ácido clavulánico, o cefalosporina. Si el paciente es alérgico, podremos utilizar macrólidos o flumetropin sulfametosazol, ¿no? Hidratación, antiinflamatorios, mucolíticos, vasoconstrictores, todo ese manejo es lo que tenemos que hacer con una hipertrofia de mano. Luego hablamos acerca de lo que es la adenoiditis crónica o hipertrófica. A diferencia de la anterior, acá ya esta afección inflamatoria produce lo que es cambios tisulares que van a ser irreversibles y van a aparecer acá ya fibrosis y necrosis con desestructuración de la trama linfoide y epitelial. Entonces, ¿qué síntomas va a tener el paciente? Los mismos que los anteriores, pero esto ya va a ser algo más crónico. El paciente no va a estar con mal estado general, como si fuera un cuadro gripal, no. Acá el principal síntoma va a ser la insuficiencia respiratoria nasal bilateral. Entonces, ¿cómo nos van a venir los niñitos a esta consulta? La mamá nos va a decir, o por lo que vienen más recurrentemente a la consulta, principalmente es porque la mamá nos dice: doctora, mi hijito respira con la boca abierta, doctora, mi hijito ronca en las noches, ¿ya? Cuando ustedes le dicen eso, es importante que ustedes como que le saquen con cucharita otro síntoma importante, que es si el paciente presenta o no periodos de apnea. Le van a decir: y señora, cuando ronca su hijito hay un momento que no respira, se queda sin respirar y después recupera el habla, lo más probable es que la mamá le diga: sí, doctora, sí pasa eso, ¿ya? Entonces, cuando tiene estos síntomas, que sería el síndrome de apnea obstructiva del sueño, a estos pacientes hay que tenerle como que mayor prioridad en operarlos, ¿ya? Porque como vamos a hablar más adelante, cuando un niño sufre de síndrome de apnea obstructiva del sueño, tiene alteraciones metabólicas, no me respira bien, no secreta bien la hormona de crecimiento, son niños más bajitos, que no se desarrollan bien en el colegio, con tendencia al sueño, irritables. Y en la parte metabólica pueden desarrollar hasta diabetes juvenil, pueden tener problemas cardiológicos, pueden desarrollar un cor pulmonar y hasta muchas veces en casos extremos llegar a la muerte súbita. Entonces estos pacientes sí o sí tienen que ser operados. Ya no les diremos: no, en 3 meses lo vamos a llamar para operarlo. Tenemos que estar pensando en operarlo, ¿ya? Puede tener rinorrea espesa bilateral crónica, halitosis matutina, la rinolalia clausa, es decir, estos niños van a tener una voz nasal, y la apariencia de fascia adenoidea. Cuando este paciente tiene esta adenoiditis crónica por mucho tiempo y cuando comienza, por ejemplo, a los 3, 4 años y la mamá nunca se dio cuenta y el niño va a seguir con esta patología, empieza a haber una alteración en el desarrollo normal de su carita. Entonces lo que va a tener es una fascia adenoidea. ¿Y cómo se va a caracterizar esta fascia adenoidea? El niño va a tener los dientes incisivos procedentes, siendo esto más llamativo en la arcada dentaria superior, va a tener un paladar ojival, va a tener respiración bucal, los dientes procedentes, una falta de atención intelectual. Ustedes los van a ver como niños distraídos, ojerosos. Entonces eso ya es una fascia adenoidea y estos pacientes también hay que operar. Procesos ópticos recurrentes también por alteración de la trompa de esta. Entonces es así como tienen los niños esta fase adenoidea, ¿no? De niños cansados, de sueño, distraídos, ¿no? Acá les decía el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que puede ocasionar cor pulmonar y a veces la muerte súbita en pocos casos, alteraciones del desarrollo maxilofacial, malnutrición dentaria,
el labio superior es corto, el labio inferior es revertido. Y el desarrollo exagerado de esas adenoides puede producir otitis medias agudas a repetición, otitis medias serosas, desarrollo de sinusitis, ¿no? ¿De qué nos vamos a nosotros a pedir para nosotros descartar si el paciente tiene hipertrofia adenoidea o no, aparte de la sintomatología que les he dicho, es de la placa de rayos X de boca abierta y boca cerrada? Es importante siempre pedir boca abierta y boca cerrada, porque cuando nosotros veamos la placa de rayos X con boca abierta, el grado de las adenoides puede disminuir. Entonces nosotros tomamos más atención a la de boca cerrada, boca abierta. Y entonces, de acuerdo a eso, vamos a hablar de grados. El grado 1 cuando obstruye el 33%, el grado 2 cuando obstruye hasta el 66% y el grado 3 cuando es una obstrucción completa. En esta imagen, ¿qué tipo de grado sería? En la primera imagen, un grado. ¿Un grado? No, 0 es ausencia. Un grado 1. Sí, no obstruye. Si ustedes miran, desde acá, desde la base del cráneo, donde está la flechita, hasta acá, que es todo esto es por donde respire. Entonces está obstruyendo, este es el tejido adenoideo. Entonces sería un grado 1, ¿no? Entre el 33%. Y acá, un grado 3. Entonces, es normal que un niño tenga un grado 1. Por ejemplo, me viene a la consulta un niño con este grado. Estamos pensando en un grado 1, lo más probable es que le dé solamente el tratamiento médico con corticoides nasales, antihistamínicos y hidrovalvulario. Si me viene un niño con este grado y todavía recién está cumpliendo los 4 años, operarlo, ¿cierto? Ni dudarlo, tenemos que operar porque eso va a seguir creciendo hasta los 5 años y no se cumple completamente. Igual acá, ¿qué grado? Miren por donde respira, es donde grita lo mando. 2, 3, ¿no? Acá podemos ver estas bolitas que hay ahí abajo, ¿qué cosa es? Estos redondeados, las amigas, entonces casi siempre cuando un niño tiene hipertrofia adenoidea, casi siempre tiene hipertrofia amigdalina y casi siempre el tratamiento es adenoamigdalectomía. O sea, vamos a operar tanto las adenoides como las amígdalas. Acá estaríamos pensando en un grado 2, ¿no es cierto? Casi tengo un 50%. Pero cuando le decimos abra la boca para la radiografía, miren cómo se reduce. Entonces estaríamos pensando en un grado 1. Entonces tu paciente no se opera. ¿Qué pruebas otológicas también pedimos? Audiometría, ¿no? Si es un niño que nos colabora, que tiene más de 5 años, lo más probable es que le pidamos audiometría y en la audiometría que nos va a salir de resultado. Hipoacusia. Pero una hipoacusia ¿tipo qué? Conductiva, ¿no es cierto? Porque no va a ser algún daño neuromuscular. ¿Y en qué frecuencias creen ustedes que se va a ver la hipoacusia? En frecuencias graves, ¿ya? Entonces va a haber una hipoacusia conductiva en frecuencias graves, pero la hipoacusia no crean que va a ser de 60 decibeles, 70, no es mucho, porque es una obstrucción leve, entonces será más o menos, nos saldrá en 30 decibeles, 25 decibeles, no va a ser una gran hipoacusia, ¿ya? ¿Qué otra prueba otológica también pediría? Una impedanciometría. Han hablado de impedanciometrías en la fase de oído, ¿no es cierto? Entonces acá vemos una imagen de impedanciometría y esta curva es la que nos saldría, que es la curva tipo B o plana, ¿no? Esta es una curva tipo A o una curva tipo normal. Entonces, si un paciente nos viene con una curva tipo B o curva tipo plana, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué hay en el oído que? Mi pasa mi grupo de práctica. ¿Qué hay en el oído? Ahí bien, estamos planeando todo esto. ¿Qué hay acá? Agua en el oído. Estamos desarrollando una otitis
multicerosa. Ven, hay burbujas todavía, niveles aéreos. Quiere decir que hay agua en el oído. Cuando es una curva tipo B, quiere decir que hay agua en el oído y lo más probable es que el niño esté desarrollando lo que es una otitis serosa. Entonces, importante realizar este examen antes de operar al niño. ¿Por qué? Porque aparte de hacer una adenoamigdalectomía, sacar las adenoides y las amígdalas, si el niño ya está sedado, ¿qué más aprovecharemos? A evaluar el oído, ¿no? Y lo más probable, si nosotros vemos que tiene una otitis serosa, colocar un tubo de ventilación, ¿ya? Para que este oídito se airee, para que salga esta secreción. Tenemos que aprovechar la anestesia, no lo vamos a volver a pinchar al niño solamente para poner tubos de ventilación, ¿no? Entonces acá vemos, esta es la imagen que vamos a ver. Presencia de líquido, mucosidad al otro lado de la membrana timpánica, a veces con burbujas en la caja timpánica o niveles hidroaéreos, como estamos viendo en estas imágenes. Tratamiento de la adenoiditis crónica obstructiva, quirúrgico, ¿no es cierto? Aparte tenemos que manejar las otitis medias crónicas, colocación de tubos de ventilación, el uso de mucolíticos, de vasoconstrictores, manejar otro tipo de alteraciones como puede haber alergia, malnutrición, inmunodepresión, si tienen todo esto. ¿Qué es importante de realizar la adenoidectomía? La adenoidectomía es un tratamiento eficaz, ¿ya? Si el niño roncaba, entra a sala de operaciones roncando, le sacamos la adenoides y a la noche siguiente que te va de alta, la mamá nos va a decir, ay, santos doctores, ya no roncan, ¿ya? Porque es algo obstructivo, ¿ya? Entonces, casi siempre el tratamiento es efectivo completamente, pero hay que decirle a la mamá que muchas veces este tejido de vegetación, como es un tejido linfoide, puede volver a crecer. No crecerá en 6 meses ni en un año, pero a la larga, si nosotros teníamos una adenoides de grado 4, al niño tal vez a los 8 años, controlarlo puede tener una adenoides de grado 1 grado 2. Y eso no quiere decir que hemos operado mal, sino que ha crecido nuevamente el tejido adenoide. ¿Ya? Principal riesgo de esta cirugía, sangrado. Principal complicación, principal riesgo, sangrado. Explicarle a la mamá que la principal complicación es el sangrado. Entonces, indicaciones de adenoidectomía, este cuadrito que dice algoritmo terapéutico se lo tienen que aprender de memoria porque va a entrar en el examen, ¿ya? Indicaciones absolutas, indicaciones relativas y contraindicaciones. Entonces, indicaciones absolutas, síndrome de apnea obstructivo del sueño, si es que el paciente presenta una fase adenoidea, si hay fenómenos tóxicos frecuentes, si hay una adenoiditis. Indicaciones relativas según la sintomatología, de acuerdo a cómo nosotros evaluemos al paciente. Y contraindicaciones si el paciente presenta, por ejemplo, una hendidura palatina o una alteración, una disfunción velopalatina, hay que valorarlo. O hay que ya con ellos entrar con otro tipo de manejo quirúrgico porque podemos producir una mayor insuficiencia velopalatina. Entonces el paciente puede estarse atorando cada rato después de la cirugía. Este es el instrumental que utilizamos para la adenoidectomía. Este es un pajalenguas y esta es una cureta de Beckman con la que raspamos todo el tejido adenoide. Principal complicación, lo que es la hemorragia. Luego tenemos lo que es la amigdalitis. Vamos a ver que van a haber amigdalitis agudas y amigdalitis crónicas. En amigdalitis aguda, lo principal, las clínicas por adenovirus, mixovirus y las específicas por virus del Epstein-Barr, herpes simplex, herpes zóster o cosaquevirus, y las bacterianas inespecíficas por el estreptococo beta hemolítico y específicas por el bacilo fusocelular de Blauvisen, el treponema pálido. Y ya las amigdalitis crónicas, descartar una amigdalitis gaseosa. ¿Qué significa una amigdalitis gaseosa? Debe ser, ¿no es cierto? Abscesificada, estreptocócica o complicada. Entonces, en las amigdalitis víricas, vamos a ver que los gérmenes principales son el mixovirus y los adenovirus. Es un carácter epidémico, frecuentemente en los periodos invernales, en otoño y primavera. Y las principales fuentes de contagio son las gotas de flujo. Este mes, ¿quiénes se han puesto mal con gripe? Ya, yo en mi consulta privada, casi de 100% de mi consulta privada, 80% venían con el síndrome gripal, con un dolor de garganta que los mataba, mal estado general, cefalea, fiebre. Entonces, viendo y comentando con todos mis colegas, hemos dado cuenta que ahora ha habido una ola, como una pequeña pandemia, podemos decir, de influenza. Todos, de guarderías, todos han estado. Entonces, casi siempre cuando ya comienza la gripe hay que esperar que varios se vayan a estar contagiando.
¿Ya? En el cuadro clínica vienen por periodos breves de incubación como sinofagia, procedido con síntomas clínicos víricos, insuficiencia respiratoria nasal, rinorrea fluida, congestión nasal, estornudos. A la exploración orofaringoscópica con el depresor vamos a ver la amígdala tumefacta con pérdida de los relieves anatómicos, es decir, normalmente las amígdalas son crípticas, pero se van a ver como mamelonadas. La úvula puede estar edematosa, los pilares anteriores y posteriores muestran líquidos borrosos de aspecto eritematoso difuso, con microhemorragias vamos a encontrar a ver más vasitos. A nuestro examen vamos a ver como que los vasos más inflamaditos. Y también puede desarrollarse con una fiebre periconjuntival, como vemos en esta imagen, que casi siempre cuando el niño, aparte de tener este problema de la garganta, dolor, aparece con una conjuntivitis roja. Estamos hablando acerca del adenovirus. Entonces, como dije, casi el 50% de las amígdalas son víricas, los virus más comunes son rinovirus, adenovirus, síntomas, disfagia, fiebre, eritema orofaringio, siguen su el tratamiento. Sintomáticos, ¿no? Antihistamínicos, antiinflamatorios principalmente. Luego tenemos un virus específico que es el virus del Epstein-Barr, que ocasiona la faringitis aguda como parte del síndrome de mononucleosis. No siempre que hablen de Epstein-Barr tenemos que ver el síndrome de mononucleosis. ¿Ya? Acá el paciente, a diferencia de las demás amigdalitis, va a tener un poco más de síntomas como malestar general, fiebre, linfadenopatías, hepatosplenomegalia. Eso nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de mononucleosis y aparte lo de la faringitis. En el examen físico vamos a ver petequias en unión de los paladares, las amígdalas van a estar crecidas, van a estar cubiertas con una densidad espesa, blanco grisáceo, como visualizamos acá en esta situación. Luego tenemos la amigdalitis aguda bacteriana o eritematoprotácea o estreptocócica, que es casi siempre dada por el estreptococo beta hemolítico o puede haber por una flora mixta, donde también afecta lo que es el Haemophilus influenzae, el estreptococo pneumoniae. Acá en la anatomía patológica las células amigdalinas van a aparecer con abundante descamación celular, con presencia de supuración, el tejido linfoide aparece con infiltración de polinucleares muy intensa y vasodilatación. El cuadro clínico va a comenzar con una amigdalitis vírica, con todo lo que hemos hablado, pero más adelante va a haber una secreción faríngea espesa que va adquiriendo un carácter viscoso, denso, con un aspecto seroso, supurado. Aparte, el paciente va a presentar a tener fiebre elevada, alteraciones de resonancia en la voz, que parece algo más gangoso, ¿no? En la orofaringoscopía vamos a ver amígdalas de volumen tumefacto considerable, de modo bilateral y simétrico, denso eritema difuso amigdalar del velo palatino y criptas con supuración. Es importante que también ustedes conozcan este síntoma, que es este síndrome que es la escarlatina, ¿no? Producido por el estreptococo beta hemolítico del tipo A, que aparte el paciente va a tener, aparte que tenga ese lantema difuso, va a tener en la lengua un carácter, ¿de acuerdo? De pediatría, aframbuesado, ¿no? Aparte va a tener una taquicardia, la fiebre va a ser alta, la lengua depapilada, adenopatías. Entonces vamos a ver a un niño con escarlatina con esta fase, ¿no? Va a tener fiebre, sarpullido rojo, recubrimiento blancuzco en la lengua, garganta dolorida, la lengua frambuesada, como visualizamos acá, ¿no? Este es el tipo de amigdalitis bacteriana, donde nosotros vamos a ver secreción purulenta que está saliendo por las criptas, por el epitelio críptico de las amígdalas, todo va a estar inflamado. Luego tenemos un tipo de amigdalitis bacteriana, que es la amigdalitis dada por Blau-Vinsen, que es la amigdalitis aguda producida por el bacilo fusoespilar de Blau-Vinsen. Esta, a diferencia que las anteriores, va a ser de carácter unilateral, como vemos en esta imagen, ¿no? Está recubierta con un manto blanquecino a modo de placa y en el centro ofrece una región uniforme que corresponde a una lesión ulceral. Casi siempre el antecedente de estos pacientes va a ser que tienen una mala higiene dental, o van a utilizar prótesis o van a estar inmunodepresión. Entonces, en todo paciente, como consejo que ustedes traten de amigdalitis, es bueno que vengan a su control. A uno de mis grupos les comenté que yo cuando vi un paciente con una amigdalitis bacteriana tal cual en esta imagen, pues dije amigdalitis bacteriana, le daremos un tratamiento antibiótico. Y cuando se llegó a limpiar toda la amígdala después de que el paciente tomó su tratamiento antibiótico,
meteorólogo y que había una alteración en las amígdalas. Una de las amígdalas estaba más grande, había asimetría y terminó siendo, no me parecía algo normal, por lo cual hicimos una biopsia y terminó siendo cáncer. Entonces hay que evaluar bien estos pacientes, porque con esta imagen, ¿qué pensarían ustedes? Cáncer. En la de abajo, la de globos sin cáncer. Entonces ustedes iniciarán tratamiento antibiótico y después la notan limpia, sin nada, ninguna alteración, pues era lo más probable esta pancreatitis, ¿no? Entonces, como lección, a todo paciente que ustedes mediquen, tiene que venir siempre a su control para ver cómo está desarrollando. Postbacteriana, dolor faríngeo, disfagia, amigalas eritematosas, agudas recurrentes. Es importante que ustedes sepan los criterios de Paradise, que también se los vamos a tomar en el examen. ¿Ya? Para nosotros, de acuerdo si el paciente tiene una amigdalitis recurrente, de acuerdo a estas características de los criterios de Paradise, vamos a definir si se opera o no. Es una amigdalitis crónica cuando ya tiene más de 7 episodios de amigdalitis en un año y ya tiene un dolor continuo de la garganta, entonces acá ya será amigdalectomía. Luego tenemos una amigdalitis micótica, que casi siempre se da por la cándida albica. ¿Qué vamos a encontrar acá? Estos como que sudados, como mantas de algodoncillos pegados, no solamente a nivel de amígdalas, puede estar a nivel de paladar blando, a nivel de la lengua. Normalmente este tipo de amigdalitis por hongos está dada en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Principalmente los pacientes con VIH, los pacientes que estén con cáncer, entonces hay que descartar ese tipo de cosas cuando veamos una amigdalitis micótica. El tratamiento, nistatina, ¿no? Es más cómico. Entonces, también es importante para que ustedes puedan descartar una amigdalitis viral de una estreptocócica y principalmente estreptocócica por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, los criterios de Centor, ¿no? Sí han escuchado los criterios de Centor. Entonces, los criterios de Centor, que también se les va a tomar en el examen, vamos a hablar acerca de la temperatura axilar, la hipertrofia o exudado amigdalar, las endodonopatrías laterocervicales dolorosas y si hay ausencia de tos. Todo esto nos va a sumar puntos y junto con la escala de Mac-Isaac, que de acuerdo a la edad también nos va a dar puntajes. De acuerdo a estos puntos vamos a aproximarnos a si es una infección por el estreptococo beta hemolítico o si es algo más grave. Entonces, si tienen los criterios de Centor 4 puntos y la edad es más de 45 años, menos de 14 años, estaríamos pensando de una amigdalitis estreptocócica y vamos a dar antibióticos, ¿no? Entonces, eso también nos puede ayudar para descargar la amigdalitis viral y la amigdalitis bacteriana. Tratamiento, ¿a qué dosis? ¿A qué dosis? 500. ¿A qué dosis ves? 500. ¿Ya cada cuánto? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto? 5 días. ¿Y si es nomás fluoxobulánico? Igual, ¿no? Igual, ¿no? Por favor. Si es una otitis media aguda, ¿a cuánto de dosis le doy a mi niño como otitis media aguda? 80, 90, ¿no? 80, 90, chicos, dosis máxima. Por favor, yo quiero que cuando me vengan unos niños tratados por ustedes, me vengan con una dosis plena. Porque si me vienen, no, el doctorcito me ha dado 50 miligramos por kilo de peso, voy a anotar los nombres. ¿Ya? Luego comenzamos con la amigdalitis crónica. Acá es un proceso infeccioso inflamatorio de la amígdala palatina que ya afecta de modo irreversible el estroma amigdalino. Es de evolución insidiosa y tóxica con pérdidas de la actividad variable. Entonces acá en esta imagen podemos ver una imagen de anatomía patológica de un paciente que se le ha extraído la amígdala. ¿Y qué encontramos acá? Un folículo linfoide con pérdida de la celularidad, es decir, un folículo que no nos sirve, ya no nos protege. Hay pérdida del epitelio físico, hay ausencia, en algunos lugares hay ausencia de folículos linfoides y hasta a veces puede haber abscesos o necrosis y dar lugar a la formación de los llamados tonsoritos, ¿no? En el adulto casi siempre las amigdalitis crónicas no las vamos a ver grandes. Si alguno de ustedes, por ejemplo, se queja de dolor de garganta, que doctora no curo, me estoy enferma cada rato del dolor de garganta,
Lo más probable es que cuando haga la orofaringoscopía no vea unas amígdalas tan grandes, vea unas amígdalas grado 2, grado 3, a diferencia de en el niño, que en el niño sí estas amígdalas crecen, se hacen hipertróficas, ¿ya? Entonces en el adulto se producen en el seno de una amígdala fibrosa y a lo largo de los años aparecen fenómenos de retracción, o sea, son más pequeñitas. Y lo más probable es que los adultos vengan con la molestia, aparte de que les duele, con halitosis. ¿Por qué la halitosis? Porque en estas críticas esclerosadas se va a juntar la comida, se van a producir los tonsilitos y va a haber mal olor. Halitosis en el adulto, ¿no? A diferencia en la infancia, que como estas van a ser más grandes, su fenómeno va a ser más obstructivo, entonces van a venir también con periodos de agua, ¿ya? La sintomatología, no hay síntomas específicos, puede haber odinofagia, que tiene generalmente discreto, salvo que se reagudice con procesos bacterianos, puede haber parestesias faríngeas, sensación de sequedad, carraspeo, sensación de cuerpo extraño, tos seca y irritativa. Entonces, las amigdalitis crónicas son esos pacientes que se quejan a cada rato, como les digo, la importancia de la litosis, ¿no? En la exploración es importante, como les decía siempre, buscar adenopatías, especialmente en la región del ángulo mandibular. Y podemos hacer la maniobra de compresión amigdalina, que es la de Vico Smith, para ver si sale calcio o la presencia de calcio. A diferencia de la amigdalitis en niños, que va a ser una amigdalitis hipertrófica, como vemos en la imagen superior, ¿cierto? Acá hay un aumento desmedido del volumen amigdalino en el mismo contexto que se produce en hipertrofia adenoidea y en general del restante de los órganos del anillo linfático de Walden. La sintomatología va a haber una tos debido a la acción de que las grandes amígdalas producen sobre la faringe como si fuera un cuerpo extraño. Entonces el niño va a estar como una tos irritante. Puede haber náuseas. La mamá muchas veces dice que como no puede pasar los alimentos tan ociosos, es un niño que no me come. Normalmente no van a haber fenómenos de tipo disnéicos. Para ver la visualización tan grande de estas amígdalas no va a haber fenómenos tipo disnéicos, a excepción de cuando el niño va a estar durmiendo, porque cuando el niño duerme va a relajar toda su musculatura faringea y ahí sí puede haber episodios disnéicos o aves. En la exploración vamos a ver cómo estas amígdalas se están obstruyendo casi en su totalidad el istmo de las faringes. Si hablamos de este grado de amígdalas, hablando de grados de amígdalas, vamos a ver el grado 0 es cuando no se visualizan las amígdalas palatinas. Vemos acá el pilar anterior y el pilar posterior, y las amígdalas están dentro de estos pilares, no se visualizan, ese es un grado 0. Grado 1, cuando sobrepasan ligeramente el pilar anterior y están obstruyendo menos del 25% de la luz faríngea. El grado 2 están entre el 25 y 50% de la obstrucción. El grado 3 entre el 50 y el 75% de la obstrucción. Y el grado 4 ya están contactando entre sí en la línea media. Entonces, estas estaríamos hablando de un grado 3, 4. Entonces, tratamiento, cuando hay una hipertrofia amigdalina de tercer o 4 grado, es el tratamiento quirúrgico. Entonces, las indicaciones de amigdalectomía es cuando hay una hipertrofia del tejido amigdalar y, aparte de esto, desarrolla el niño una broncopatía severa con un síndrome de apnea obstructiva del sueño, cuando hay disfagias, cuando hay trastornos del habla, cuando hay una maloclusión dental con deformaciones del desarrollo facial, cuando hay amigdalitis a repetición, por eso les decía acerca de los criterios de Paraver, cuando hay la presencia de un segundo absceso periamigdalino o cuando ya hay sospecha de malignidad. Entonces vamos a hablar un poquitito del síndrome de apnea obstructivo del sueño, que creo que acá no lo vamos a ver. Y entonces el síndrome de apnea obstructiva del sueño es un trastorno respiratorio obstructivo durante el sueño, donde el niño lo que puede presentar es un ronquido simple, primario benigno, un síndrome de resistencia aumentada de la vía aérea superior o bien ya el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, ¿cómo vamos a catalogarles el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Es cuando el niño tiene un índice apnea-hipopnea mayor a 5 episodios asociado con síntomas y signos neurosales frecuentes asociados con apnea, bradicardia, desaturación. Es lo principal. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos este índice de apnea-hipopnea? Nosotros realizamos un estudio que se llama la polisomnografía. En la polisomnografía, esto evalúa varios parámetros. El niño se encuentra dormido, se le ponen unos electrodos, ya sea en cabecita, en los músculos, en el corazón, se le pone saturómetro. Entonces vemos que el encefalograma, la desaturación, la alteración de los músculos respiratorios, y si hay realmente un periodo de apnea donde el encefalograma sale alterado,
hay una disminución de los movimientos respiratorios y empieza a desaturar, ya estaríamos considerando como un primer aurosal o índice de apnea hipóxico. Si ya tiene más de 5 veces durante un ciclo de sueño, estaríamos hablando de este SAOS. Entonces, como le dije, la importancia de esto es porque los niños pueden desarrollar, aparte de todas las alteraciones que les he dicho, lo más importante es el cor pulmonar, que puede producir una muerte súbita. Entonces, el SAO se puede dar tanto en niños como en adultos, pero yo quiero que ustedes sepan o tengan claro que en niños casi siempre las alteraciones para que se produzca un SAO son por factores anatómicos. Entonces, ¿cuáles van a ser estos factores anatómicos? Hipertrofia de amígdalas y adenoides. Por eso decíamos, si nosotros operamos de estos niños, la recuperación de su cuadro va a ser casi en un 90%, porque casi siempre el SAO es producido por factores anatómicos, a diferencia de los adultos que pueden ser por otro tipo de alteraciones como obesidad, cuello corto, alteraciones en la musculatura. Entonces, en niños casi siempre es por el desarrollo alterado de las amígdalas y las adenoides. ¿Ya? Clínicamente en los niños va a haber ronquido, pausas respiratorias, hipoventilación, los niños van a dormir en hiperextensión de cuello, pueden tener enuresis, al día siguiente van a ser hiperactivos, irritables, alteraciones de síndromes metabólicos como diabetes juvenil o retrasos cardiovasculares. El diagnóstico, como les dije, es con la polisomnografía. Ahora, otro estudio que estamos haciendo ahora es el DISE, que es el Drug Induced Endoscopy, que significa que nosotros a los niños los vamos a hacer dormir con pastillitas y mientras duermen les vamos a hacer una nasofibrendoscopía. Entonces, ellos durmiendo, nosotros vamos a estar viendo mientras duermen qué son las estructuras que colapsan. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos decir si este niño necesita o no cirugía. ¿Ya? Tratamiento, adenoamidalectomía, tiene una eficacia de 80 o 85%. Las amigdalitis a repetición, hablamos como le dije de los criterios del Paradise. Estos van a ser cuando la frecuencia de los episodios de faringoamigdalitis son más de 7 episodios en un año, más de 5 episodios en cada uno de los últimos 2 años o más de 3 episodios en cada de los últimos 3 años. ¿Qué es importante de estos episodios? Que tengan estas características, porque muchas veces en una faringitis crónica un paciente puede decir, sí, doctora, yo me enfermo más de 7 veces al año, pero no tienen estas características. Entonces, eso sería más una amigdalitis crónica. Entonces, ¿qué tienen que tener estas características? Que el paciente tenga una temperatura más de 38.3 grados centígrados, haya presencia de neuropatías cervicales mayores de 2 centímetros, hay un exudado amigdalar, hay un cultivo positivo para el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que el paciente haya recibido tratamiento antibiótico y que este haya sido registrado en su historia clínica o algún papel que diga que el paciente realmente, o una receta médica que me diga que el paciente realmente recibió antibiótico. Entonces, estos son los criterios de Paradise. Si cumple con estos tipos de criterios, también el paciente tiene que operarse, se le tiene que realizar una amigdalectomía. Luego tenemos el flemón o absceso periamigdalino. Si el paciente presenta un segundo episodio de flemón periamigdalino, también tiene que operarse. ¿Ya? Entonces, como les he dicho, esta es la colección de pus entre la cápsula amigdalina y el músculo constrictor, donde hay un aumento, un abombamiento del paladar blando y el paciente va a tener odinofagia, disfagia primero a sólido, luego a líquidos, otalgia refleja, tortícolis, hipersalivación, trismo, no pueden abrir la boca los pacientes, mal estado general. Normalmente a estos pacientes se les puede pedir también una tomografía donde visualizamos, ¿no?, una colección purulenta a nivel del paladar. Tratamiento, drenaje y antibioterapia de alta. Pues lo mismo. Y cuando hay sospecha de malignidad, también es criterio para adenoidectomía, ¿no? Como que decía, una alteración. Acá la amígdala apenas está saliendo por el pilar anterior, es una amígdala grado 0, grado 1, pero acá ya hay una alteración en la morfología normal de esta amígdala, no está mamelonada, con 3 bulbos. Entonces, esto, descartar cáncer, hay que operarlo al paciente. ¿Ya? Tratamiento, amigdalectomía. ¿Cómo se realiza este tratamiento? Como vemos en estas imágenes, el paciente va con anestesia general inhalatoria intubado para proteger la vía aérea. Procedemos a hacer la amigdalectomía, que hay tipos, la extracapsular y la parcial. La extracapsular es sacar toda la amígdala, que es la que nosotros hacemos en nuestro servicio de otorrino, porque sacamos absolutamente toda la amígdala con su cápsula, entonces no dejamos tejido amigdalino, entonces no va a volver a crecer esta patología, no va a volver a crecer la amígdala. A diferencia que en otros hospitales que solamente hacen
amigdalotomía, donde solamente cortan la mitad de la amígdala, dejan todavía tejido. Entonces es probable que si el niño es pequeño esto vuelva a crecer. ¿Ya? Entonces también tenemos que valorarlo. Y dejamos así. Los lechos blanquecinos, negruzcos, es así como quedan los lechos, que luego van a recuperar su coloración normal. A estos niños, el tratamiento luego de la cirugía es antibioterapia, se les dirá que tienen que comer por lo menos como una semana todo licuado para evitar que alguna estructura alimenticia como arroz o pan que se quede en estos lechos amigdalinos y produzca una infección para luego continuar su tratamiento. Luego tenemos lo que es la faringoamigdalitis. Casi siempre lo que nos da es una faringoamigdalitis o rinofaringoamigdalitis porque afecta a todos, ¿cierto? Entonces son los mismos síntomas que estábamos hablando anteriormente, solamente que acá también, aparte de que las amígdalas inflamadas, vamos a ver atrás la parte de faringe con cordones, inflamación, vasos. El tratamiento es igual, ¿no? El uso de penicilinas, o amoxicilina con ácido clavulánico. Y en las faringitis crónicas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos unas imágenes de faringitis crónicas. El paciente no tiene amígdalas, pero tiene acá estos cordones, nódulos cordonados inflamados, rojos, que normalmente en estos pacientes que tienen faringitis crónicas hay que descartar alguna otra causa que le esté produciendo estas faringitis. Como por ejemplo, sus hábitos. Si es un paciente fumador, puede producir que el cigarro, el mismo olor al cigarro, produzca una inflamación a nivel de faringe. Cambios de temperatura, porque por ejemplo un paciente que tiene una desviación septal no me respira por la nariz, me respira por la boca, y en la noche cuando hace más frío hay cambios de temperatura, eso se va a inflamar y va a producir una faringitis crónica. Insuficiencia ventilatoria nasal, que es lo que estábamos hablando, y el reflujo faringolaríngeo, que les decía que el ácido de la barriguita puede subir rápidamente y quemar estas estructuras y el paciente presenta una faringitis. Tratamiento, ver de etiología y de acuerdo a eso tratarlo, ¿no? Y listo, chicos, eso es todo. ¿Dudas o algo? ¿Nos puedes pasar las diapositivas? ¿Qué le pasa a Sí, yo.